compañero candidato, no, y bueno, no creo que es falda, Ah, es un no, pantalón súper ancho que no recuerdo en este momento el nombre, pero no es falda. no es Pero sí, falda. bueno, es como que la decisión de cada quien de utilizar con lo que se sienta cómodo. Entiendo que necesita ventilarse, entonces puede, tal vez por esa razón, pero Claro. claro, sí, lo medular creo es como lo fundamental que dice en Co- su plan de trabajo, en sus intervenciones, creo. Claro, no, Sí, pues es sí. que lo Sí, convencional pero es sí, o convencional. sea, vale el Claro, comentario porque llama la atención. ya llaman la atención. Sí, El problema es que los políticos están tratando de llamar la atención con actos estrafalarios, como lo hace Lucio, por ejemplo. Lucio es otro que llama la atención, pero él cree que, ay, miren lo que hace Lucio, voy a votar por Lucio. Todo lo contrario. Supongo que debe haber gente sensata que por lo que hace Lucio, oye, me alejo más, pero más de esta ridiculez que hace este hombre que denigra a la política, ofende al ecuatoriano. Pero bueno, lo del pantaloncito, la faldita, que en realidad es una falda, que tiene sus pliegues, no sé cómo le llaman ahí las mujeres, pero bueno, como usted dice, es cuestión de gustos y a él sí le queda un poco bien porque es así medio loco, ¿no? Pedrito sale con sus cosas. El hecho es que llamó la atención, pero no creo que diga alguien, ah, se puso una falta, también por eso voy a votar por él. No, estoy seguro que no lo hace. Pero bueno, pero usted sí, como lo presentaba, es un joven más bien, más formado en la academia. ¿Cómo le está yendo? bien, bien, sí, ya justamente entrando en materia, en el sentido de la campaña hemos hecho un recorrido por toda la provincia, bueno, la mayoría de cantones de la provincia de Loja y en esta etapa culminaremos con todos los cantones que nos ha faltado visitar. Hemos hecho una campaña austera que es lo que se necesita en este momento. Estamos realizando quienes nos han visto por los cantones y parroquias de la provincia de Loja en una combi, una buseta verde que ha ido recorriendo cada lugar en los que hemos podido estar. El, nos han recibido en los hogares de las comunidades de la provincia, en las parroquias, nos han dado posada, compañeros dormían en una carpa y también dormíamos en la combi. ¿Y por qué digo esto? Porque en los momentos que vive actualmente el país y la provincia de Loja, que es una crisis política, económica y moral, no creo que estamos en las condiciones para hacer campañas millonarias y burlarnos de la gente justamente por las necesidades que por un lado tenemos grandes necesidades los ecuatorianos, los lojanos, y por otro lado se ve, por ejemplo, la desigualdad justamente en la promoción de las candidaturas que ya resulta justamente, como usted decía, demasiado insultante para la gente este tipo de campañas. La forma en que estamos haciendo conocer nuestro plan de trabajo es justamente de esa manera que le comentaba en los Claro, recorridos. no, el Partido Socialista la vida entera se caracterizó por ser una organización política repleta de intelectuales, de gente de bien, eh, como un homenaje, un cariño tan grande que le tengo. Recién adquirí un librito del doctor Enrique Ayala Mora. Qué belleza, son portaestandartes esta gente, estos son lumbreras de la política, pienso yo, ¿no? O sea, esa es mi opinión, pero otros seguramente no lo querrán, está bien. Y yo creo que esos legados hay que cumplirlos, hay que seguirlos, ¿no? Y muchísimos más, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya le hemos comentado, creo que el Partido Socialista Ecuatoriano ha nutrido la diversidad, justamente la diversidad de criterios en el sentido político, histórico, de lo que acaba de comentar en este momento. Y también en el tema cultural, y hace algunos años los compañeros, bueno, la historia lo dice y está, compañeros que formaron parte del partido tienen una riqueza cultural y académica en ese sentido. Y obviamente últimamente compañeros también están en ese sentido, en esos espacios de formación para, no con el sentido, por ejemplo, de una cuestión de vanidad personal de cada uno de quienes militan o de quienes hacen academia, sino en el sentido de construir país, de aportar con la provincia de Loja y con el país. Eso es uno de los aportes, creo, importantes del partido. Actualmente involucrados ya en el tema electoral, dentro de la campaña electoral, estamos proponiendo dentro de nuestro plan de trabajo
como fortalezas justamente en concordancia con el plan de trabajo del compañero Pedro Granja. Algunos temas importantes, por ejemplo, lo que requiere en el país en temas de seguridad, de educación, de empleo, que es lo que más le afecta a la población ecuatoriana. Claro, solo que hay un pequeño problema ahí. No asoman esta gente en las encuestas. La verdad es que incluso se habla, no vamos a denigrar, ofender, pero casi un poco como que tienen la razón, que ni siquiera hay un tercer lugar. Es una situación, yo no sé si es parte de un marketing político o es parte también de una sorpresa que puede venir, ¿no? Pero sí están bien abajo los presidenciables, ¿no? Yo creo que hay varios factores en este asunto de las encuestas. Creo que es producto justamente del desinterés de la ciudadanía por parte de los temas políticos, que está divorciada totalmente de estos asuntos porque se siente defraudada viendo la realidad y justamente del actuar de la política. Eso por un lado. Porque, de acuerdo a algunas encuestas, la mayor parte de los ecuatorianos aún no se deciden por quién votar. Esto se decidirá ya en las últimas semanas o últimos días, tal vez posterior al debate en algunos casos. Esa es la esperanza. Así es. Y otra de todos, pero a veces otros piensan que la suerte ya está echada, ¿no? Puede ser, sin embargo, creo que quienes manejan esta postura es justamente de este falso binarismo que se quiere discutir, que se quiere poner ante la ciudadanía la idea de que solo existen dos candidatos y dos posturas que ya están definidas y quienes llegarán a la segunda vuelta, cuando sabemos que el actual presidente es producto justamente del desinterés del tema político y también producto de postdebate y obviamente de algo que sucedió en ese entonces con un candidato presidencial que lamentablemente fue asesinado. Entonces creo que justamente la ciudadanía es muy importante que se está interesando en los debates y eso hay que rescatar. No está decidido justamente la elección, entonces creo que hay la fortaleza de las candidaturas, de la militancia, de las organizaciones, de la ciudadanía que está viendo una tercera opción y nosotros estamos planteando esa tercera opción para superar justamente a dos posturas que se tratan de posicionar que en determinado momento se beneficiaron, cogobernaron, en su momento el correísmo con Noboa como grupos económicos que se beneficiaron en ese entonces. Y actualmente Noboa con el correísmo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional cuando tuvimos la aprobación de la subida del IVA. Entonces, eso creo que debemos superar, es un llamado a la ciudadanía para superar ese tipo de cosas, porque no ha cambiado en el sentido, por ejemplo, que seguimos teniendo un estado de propaganda, sigue existiendo corrupción. En ese sentido, el Partido Socialista Ecuatoriano, nuestra propuesta en lo legislativo va a que dentro de la Asamblea Nacional, en los primeros meses, se conforme una comisión especializada para que investigue los actos de corrupción, los posibles actos de corrupción que puedan existir por los negociados que tenga el actual gobierno, ya que pertenece a un grupo económico. Entonces hemos visto ya desde el inicio del gobierno cómo se ha venido manejando la contratación pública. Entonces creo que esta comisión debe investigar un posible conflicto de intereses que tenga el presidente de la República. Otra cosa, por ejemplo, que debo de resaltar y señalar respecto a la vulneración de la Constitución de la República y de la ley que se está dando en estos últimos días seguidamente por parte del presidente de la República. Y que los legisladores no dicen nada y se escucha poco de los candidatos a la Asamblea Nacional. Parece que vivimos en un mundo paralelo cuando quienes aspiramos a la Asamblea Nacional debemos interesarnos justamente y cuestionar qué es lo que está pasando con la vulneración a la Constitución y a la ley. Después de las elecciones no es que se va a refundar el país, sino en este momento es hora de pronunciarnos cuál es nuestro punto de vista respecto a la vulneración, que también es un acto de corrupción el vulnerar la Constitución y la ley. Eso no se está diciendo y lo queremos decir, lo hemos estado diciendo en algunos de los espacios que hemos intervenido de manera enfática, que el presidente candidato no debe vulnerar la Constitución de la República y la ley de manera seguida. Y creo que las autoridades de control deben estar vigilantes, el Consejo Nacional Electoral, en lo que está pasando, se deben presentar las denuncias del caso, las autoridades de control en este sentido, tanto a nivel nacional, en lo que había mencionado, y obviamente a nivel local. Ya, bueno, hay que considerar que
El Partido Socialista como tal también tuvo un pasado un poco, eh, un pasado poco de oprobio, si se quiere, cuando hubo gente que se, que se deslindó de la organización política de origen, que tomó otros senderos que le hizo daño a la organización. Por eso es que también incurrieron, protegieron la corrupción a como de lugar. Pues yo creo que hay que centrarnos también un poco en lo que hay que hacer. Obviamente casi toda ley de carácter universal, estamos hablando del Ecuador, pero que siempre como que nazca del sufrimiento, de la experiencia, de las necesidades que hay en Loja, ¿no? Creo que un legislador lojano debe ir con ese sentimiento de lo que pasa en nuestra provincia postergada, marginada. Imagínense, nosotros hemos puesto toda la alegría en estos días por el proyecto Villonaco 3, y cuya inversión bordea los 200 millones de dólares. Los gobiernos de Correa, de Lenin, de Lazo y ahora de Novoa hacen puentes, obras en Guayaquil que superan 300, ya ahí se habla de miles de millones, ¿no? Y nada, los guayaquileños salen a alegrarse tanto como nosotros. Eso le demuestra de cómo habremos estado abandonados, ¿no? Y mire, usted cómo cuantificamos una obra de 200 millones de dólares que es para el país, no es para el beneficio de Loja. El beneficio es para todo el país ecuatoriano, pero la alegría hasta ahora no cesamos de terminar la alegría. Entonces eso es lo que hay que superar un poco, ¿no? Hay que superar de que proliferen las obras, que proliferen la inversión, que proliferen las condiciones de vida. Aquí en Loja vivimos momentos difíciles, dolorosos, que los buses, el transporte urbano le hace paro, porque ya no puede rodar por las calles, por los barrios, por la destrucción de las vías, por el abandono de las vías. Eso es un tema doloroso que uno tiene que pensar qué hicimos en Loja, cómo tenemos que salir de esto, cómo vamos a superar esos problemas, abogado Solórzano. Lo que nosotros hemos planteado desde un inicio, incluso el año anterior en algunas intervenciones justo previo a la campaña, planteamos el hecho de fiscalizar, justamente que es uno de los deberes de los legisladores, fiscalizar las instituciones públicas de la provincia de Loja, no con el fin de perseguir a determinados funcionarios, sino para que éstas funcionen. Vamos a casos puntuales, qué es lo que está pasando en esta campaña electoral, y voy a reiterar en ese sentido. Tenemos un alcalde candidato, el candidato Quesada, auspiciado, apadrinando me parece, al señor candidato Huachizaca, utilizando la infraestructura del municipio de Loja para la campaña electoral. Lamentablemente, mi solidaridad con los funcionarios públicos del municipio que están siendo condicionados para ir a las campañas electorales. ¿Cómo puede ser posible que se utilicen los recursos públicos para este tipo de cosas? Eso por un lado. Y la ciudad abandonada, evidentemente. No puede ser posible que tenemos una ciudad que hace algunos días se inundó en algunos sectores, las calles llenas de huecos, y tenemos un alcalde en campaña jugando voleibol para poder impulsar la candidatura de su movimiento. Creo que en ese sentido debemos trabajar y obviamente fiscalizar a otras de las instituciones públicas de la provincia de Loja. Hablamos de los hospitales, hablamos de las secretarías. No puede ser posible que el centralismo nos quite los recursos en la provincia de Loja, que todos los recursos se queden en Guayaquil, Quito, Cuenca y la provincia de Loja, pasando el puente luego ya de Saraguro para acá sea abandonada la vialidad y otro tipo de cosas. En nuestro recorrido hemos podido visibilizar, por ejemplo, otro de los lugares abandonados que no se cumple en nada y que se debe fiscalizar es el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Mucho se habla de esto, pero poco se hace. Una de las muestras palpables en este sentido, por ejemplo, el objeto de la ley es justamente que estos sectores de frontera se sientan fortalecidos en el sentido de vivienda, de vialidad, de agricultura. Sin embargo, se encuentra abandonado. Cosa puntual, la vía de Macará hasta Zapotillo, que implican también algunos otros factores, por ejemplo, el tema de la minería legal o ilegal en ese sector, el asunto, por ejemplo, de que
comentábamos y conversábamos con los pobladores de Zapotillo y Macará que esa vía es intransitable en la noche. Si usted va con un vehículo por esa vía en la noche, quién sabe que llega a pie o no llega al otro lado del cantón. Entonces creo que en ese sentido sí debemos trabajar y fiscalizar, y nosotros lo dijimos ya desde un inicio, fiscalizar las instituciones públicas de la provincia de Loja, y vemos que ha sido secundada y ha sido tomada la idea por algunos de los candidatos que están en este momento a la Asamblea Nacional por la provincia de Loja, y me parece muy bien. Claro, bueno, lo escuchábamos al ingeniero Dávila, por ejemplo, que hablaba de que se hizo la carretera Chuquiribamba, condiciones para la inversión, y que se les va a pedir de que puedan resarcir el daño en caso de que se produzca alguno por la vía, el deterioro, en fin. Me parece extraordinariamente bien. Así es. Pero en cambio la minería pasa en esos tráileres por aquí a Catamayo y nadie les dice nada, nadie les puso una sola condición, nadie negoció con ellos y dijo, bueno, pues si ustedes destruyen la vía, por lo menos repárenla. Se pasa por aquí de día claro, casi por el centro de la ciudad, y nadie mete la mano. Entonces el irrespeto que hacen a la ciudad es porque saben que no hay autoridades, que no hay quien defienda, que no hay quien nos represente. No obstante de tener 11 concejales, de tener alcaldes, de tener legisladores. Legisladores, exactamente. Entonces, mire usted, porque son contratos de magnitud, ¿no? De mucha cuantía de inversión. Entonces, deberían intervenir los legisladores ahí. Es así, creo que no se hace. Usted dice no negociaron nada, creo que no negociaron nada en el sentido de que no fiscalizaron y no hablaron las cosas claras, pero parece que han negociado por otro lado. Y es por eso que no se fiscaliza. Creo que el tema de la minería, bueno, aparte de que utilizan nuestra vía, le ha hecho un gran daño incluso al país en el sentido ambiental, y también obviamente en cuanto a la vialidad a la provincia de Loja. Eso es muy importante señalar. Ahora, la pregunta es, usted dice que ha recorrido la provincia, quizá no toda, pero la mayor parte de los cantones. Claro, y todos los candidatos dicen que hemos conversado con la gente, hemos escuchado sus necesidades, es una cosa bien bonita que es eso. Ya, pero ¿qué es lo más prominente que usted pudo extraer de la provincia, más allá de las necesidades de desempleo, más allá de la falta de vialidad, de buenas condiciones, en fin? ¿Hay algo que a usted le ha llamado la atención como algo predominante así, más que sobresale por sobre todas las cosas? Claro, sí, a veces suena romántico, dice que los candidatos se van a dar la vuelta a la provincia. No, ventajosamente no es la primera vez ni solo por campaña hemos ido a recorrer la provincia. Nosotros hemos hecho un trabajo de hace años, desde que hemos activado en organizaciones juveniles, hemos recorrido muchos de los cantones, haciendo nuestras actividades en estos sectores. Tenemos amigos, compañeros en muchos de los cantones, en la mayoría de cantones de nuestra provincia. Y lo que podemos rescatar en sentido general, y no hablando ya, digamos, más que en términos políticos y de propuesta que le hemos planteado también con quienes hemos conversado, es el sentido de la solidaridad de la gente que nos ha dado posada en los lugares que hemos recorrido. Por ejemplo, estamos haciendo la campaña en una combi, en una buseta verde con blanco. Es el único medio de transporte que hemos utilizado. ¿Por qué verde? Así está matriculada, es el color con la que ya le compré, no tiene ningún otro mensaje. No, o tal vez porque somos ecologistas, el Partido Socialista es un partido ecologista y feminista. No, pero bueno, vamos al sentido de qué es lo que se rescató en el recorrido. Algo muy, muy importante, por ejemplo, en Olmedo, Chaguarpamba. Doña Marta en Chaguarpamba, recuerdo que fuimos a comprar un almuerzo y le comentamos, hicimos un contacto con un compañero y resulta que doña Marta nos brindó el almuerzo cuando en realidad le dijimos que le íbamos a comprar el almuerzo. Luego hicimos un gran contacto y esa conexión. Entonces, lo que rescato justamente, y qué quiero decir con esto, es la solidaridad de todos los lojanos y la hospitalidad. Eso es lo que nos caracteriza, y los ánimos que nos dan como una candidatura joven, como jóvenes involucrados en temas políticos, y tratando, por ejemplo, de poner nuestras intenciones, poner nuestro grano de arena para poder sacar adelante la provincia. Vayan adelante, sigan adelante, nos alegra que personas nuevas estén dentro de estos procesos, dentro del tema político, para que puedan cambiar esta realidad. Eso es lo que nos ha incentivado y nos anima a seguir recorriendo. Pero fíjense, Pablito, fíjense usted esa descripción que hace tan genuina, tan original, extraordinaria. Y uno se pregunta,
es que la gente de toda la provincia de Loja, por lo regular, es gente ya demasiado buena. Es una gente hospitalaria hasta más no En poder. demasía. Ya exageran. Y aún así, los políticos llegan al poder y los engañan, los traicionan, les mienten, ¿ah? Los manipulan. ¿Cómo puede ser eso? Y esta gente que tiene características de Job sigue soportando y aguanta el sacrificio y aguanta la, la, la ofensa como una penitencia. No puedo entender nunca jamás cómo esta gente buena puede uno traicionarla. Pero ¿por qué tengo que traicionarla si me quieren tanto, me fueron hospitalarios conmigo? ¿Cómo no puedo ser consecuente con ellos? Pero no, llegan al poder, al saqueo, al latrocinio, al ostracismo y así se la pasan. Y por eso hablábamos de mañana. El hijo de Pole, 16,5 millones para estar vendiendo propiedades que obviamente superan muchísimo más para pagar una fianza y tener la posibilidad de estar unos meses más en libertad o en su domicilio, por lo menos en arresto domiciliario. ¿Cómo pudieron robarse la plata de los ecuatorianos? ¿Cómo pueden robarle al pueblo ecuatoriano sabiéndose que este pueblo es bueno, es de gente buena, buena gente, todo el mundo es buena gente? Yo creo que si hay alguno que no lo sea, es una excepción, es una excepción. Esta provincia por eso ha sobrevivido a todas las inclemencias del tiempo y de los gobiernos, ha podido superar. Por esa condición, por ese requisito, por esa característica, perdón, tan peculiar que tiene de ser tan buena gente, tan buena persona. Creo que sí, los lojanos somos buena gente, pero no somos pendejos y creo que ventajosamente los No, medios de comunicación, las redes han permitido conocer qué es lo que está pasando y el tema de la globalización ha permitido saber e informarnos qué es lo que está pasando con la administración de nuestros recursos. Entonces, creo que la provincia de Loja y el país debe dar una lección a quienes les han engañado, porque también es que el tema del financiamiento de las campañas electorales sea por grupos, mafias políticas, quién sabe, por mafias de los grupos de delincuencia organizada. Eh, una cosa es lo que proponen y otra cosa es lo que se va a ejecutar en el plan de trabajo en el momento que se ejerce la función. Es decir, que cuando están en el poder se olvidan de la ciudadanía, se olvidan de quienes los pudieron en el puesto porque llegan a devolver favores. Y creo que eso debemos combatir y hablar con claridad a la ciudadanía. Otro de los puntos que el pueblo ecuatoriano y el pueblo lojano debe tomar en cuenta es que esta elección es crucial justamente para superar el gran problema que tenemos de inseguridad y de desempleo principalmente en este momento. Pablito, ¿usted está de acuerdo en que su candidato presidencial es un candidato correísta? Le comento esto. Hay una lista de candidatos a nivel nacional, candidatos presidenciales, que en la mayoría solo son alfiles, ¿no? Como piezas claves del gobierno del expresidente Correa, ¿no? Y que ellos le apuestan que tan, tan delicado es eso, que dicen que en Loja es lo mismo. Por ejemplo, en Loja, todo el mundo sabe que, y es de frente, por suerte es de frente, por eso todo el mundo sabe, la candidatura de Jonathan Quesada es correísta, pues, ¿no? Él está con los jueces. La candidatura del ex alcalde Castillo es correísta, pues. Un grupo de ex correístas, pues, o de correístas, pues, lo están apoyando. La candidatura incluso del actual alcalde de Loja es correísta. Y tienen ellos también su propia candidata, ¿no? Entonces, solo en Loja tendrían diseminados 4 candidatos. Es decir, si no es por el flanco izquierdo, es por el flanco derecho, pero el asunto es que por aquí entramos. Por aquí entramos y vamos a ganar asambleístas. Solo que hay uno, obviamente, que ya sabemos, que si gana el presidente Noboa, y en caso que gane él acá, al otro día es del gobierno de Noboa, porque él ha transitado, ha mutado
cuantas y tantas veces ha querido y nadie lo ha censurado. Entonces, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo creo que algunos candidatos bailan en campaña y bailan en los TikToks y también bailan de partido en partido, cosa que no es nuestro caso. Nosotros hemos militado toda nuestra vida en la misma organización política y eso lo decimos de manera enfática. El hecho que nuestro candidato a la presidencia de la República en determinado momento se haya pronunciado en un sentido jurídico respecto a algunos procesos del correísmo no lo hace correísta. Recordemos que el candidato a la presidencia, Pedro Granja, fue perseguido por el gobierno del presidente Correa, incluso vejado y golpeado. Yo, cuando fui estudiante en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Derecho, Pedro Granja, en ese momento, el primer contacto que teníamos y lo conocí, Pedro Granja llegó a presentar un libro que tenía una serie de artículos respecto a los tintes fascistas del correísmo. Bajo la lógica que usted comenta de que tenemos candidatos en varios sectores correístas, que también es cierto, por ejemplo, de los candidatos que he mencionado, es verdad, algunos de los candidatos a la asamblea que están en varios movimientos comulgan incluso, pero no han sido candidatos por esa línea, porque no les han dado el espacio y porque es una pelea de todo sector y una mezcolanza de todo tipo en esos espacios. Bajo esa lógica, todo el mundo sería correísta, incluso el presidente Noboa. Recordemos que el presidente... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Han comulgado. Claro. Sí, pero estamos hablando de una concentración ya definida en los temas electorales ahora, ya de frente, o sea, ya donde no hay por dónde perderse, sobre todo en Loja. Sobre todo en Loja, pues es clarísimo. Sí, es claro, sí, creo que incluso es parte de la división de esos sectores, es parte, digamos, de que nunca fue un proyecto serio en ese sentido, digamos, un proyecto que lo denomina progresista, sino ajustado justamente a las lógicas del mercado. Y ¿por qué decía, por ejemplo, que el presidente Noboa es correísta? Porque en el legislativo, recuerde que con la complicidad del correísmo y otros sectores, incluido Noboa, subieron el IVA. El grupo Noboa en el anterior gobierno del que mencionamos justamente, que entre paréntesis ya creo que no deberíamos ocuparnos mucho sino superar esos asuntos, sabemos los actos de corrupción que existieron. El presidente Noboa, el grupo Noboa fue beneficiario económico de ese sector. Muestra clara uno de los puertos más grandes del país, el puerto de Manta, concesionado a la tía del actual presidente Isabel Noboa. Entonces han sido grupos que han sido beneficiarios de todo gobierno y en el correísmo no fue la excepción. Claro, pero también le quitaron la Clementina, ¿no? Ya saben que la convirtieron a la Clementina. Entonces, por eso es que por ahí es como ambigua la situación, ¿no? O sea, como que no es, como que más bien... Creo que estos sectores no pierden. Exactamente. No pierden. Mire, lo que Manuel le iba a decir es como una lucha de grupos oligárquicos. Así es. Eso hasta ahí más bien es a nivel nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. El momento en que tienen que unirse, se unen para defender grandes intereses y si no, véalo al bigotón de Guayaquil cómo se ha sostenido en todos los gobiernos, ¿no? El caso de Polit, justamente, sí, lo que usted acaba de decir, no ha dejado de gobernar la oligarquía en este país. El caso de Polit es una muestra clara de la complicidad de los sectores, de las instituciones en ese entonces. Exactamente. Y lo que se conversa con compañeros, con amigos, creo que el señor Polit es uno de los funcionarios que más dinero llevó en esa década. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no solamente controlaba al Ejecutivo, sino a los gobiernos seccionales. Y es un secreto a voces de cómo se hacía, cómo transaban estas instituciones con algunos funcionarios de la Contraloría para que se les elimine glosas. Pablito, creo que como tenemos algunos días más de la campaña y habrá tiempo para conversar, tal vez charlar incluso sobre tantas situaciones que vamos a ir aprendiendo de ustedes, los candidatos, vamos a saber cómo es su pensamiento, de modo que yo le agradezco muchísimo y otro día nos hablamos, ojalá que sea muy pronto. ¿Cuántas y tantas veces pues tendremos la oportunidad, si Dios lo permite, de conversar? Muchas gracias, doctor Freddy, por el espacio. Gracias a la ciudadanía que escucha Radio Bacana. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Está subido nuestro plan de trabajo en las redes sociales. Que se informen lo que estamos proponiendo. Estamos haciendo una campaña austera porque en esta crisis no se merece la provincia de Loja que se burlen con una campaña millonaria.
necesitamos que sea más bien una campaña informada y eso es lo que estamos haciendo, recorriendo de una manera diferente la provincia de Loja y nuestro cantón para dar a conocer nuestro plan de trabajo. Muy buenos días a todos.